¿Cómo están, académicos? Bienvenidos a esta nueva lección del curso de interpretación de diagramas esquemáticos como nunca antes te lo contaron. Sin huevadas, sin estupideces, sin tratar de, ¿no?, de creerme que sé, ni nada de huevadas. Simplemente lo que los libros dicen. Eso es lo que yo te voy a compartir hoy. Los libros no han sido escritos por cualquier huevones, sino que tienen todo un proceso de investigación, ¿no? Pasa a lo que son documentos científicos, papers, luego son trasladados a los libros y luego los libros a las universidades y así sucesivamente. Bien, a ver, hemos hablado ya acerca de los filtros. Sabemos que existen filtros en términos sencillos: filtros paso bajos, paso alto, pasabanda y rechazabanda, o llamado también elimina banda, ¿no? Y también hablamos de un filtro pasa todo, que deja pasar todo, que el filtro no tiene nada, pero a veces lo colocan dentro de una categoría más. De todos los filtros, hay un filtro muy conocido, muy utilizado, muy visto en los diagramas esquemáticos, que seguramente lo ves cada vez que abres un diagrama esquemático de cualquier teléfono, y ahora de repente ya vas a entenderlo un poquito mejor como antes normalmente lo habías comprendido. Me refiero a un filtro que permite una atenuación de señales. Es evidente, todos los filtros atenúan señales. La pregunta es desde dónde hasta dónde atenuamos la señal. Bien, entendamos que primero, para hablar de un filtro, tenemos que hablar de frecuencias de corte. Eso lo hemos aprendido en la lección anterior. Una frecuencia de corte básicamente determina un antes y un después para poder hacer un cálculo matemático con componentes RLC, en este caso para establecer un filtro que deje pasar o no una señal o un intervalo de señales determinadas. Entonces lo que hacemos aquí es conocer una frecuencia de corte y a partir de ahí, digamos, precisar qué tipo de filtro vamos a trabajar. En este caso en concreto vamos a trabajar con un filtro paso bajo, ¿ya? La clase de hoy se llama filtro, vamos a poner acá, filtro pasivo. Filtro pasivo. Cuando hablo de pasivo, no se hueven, no piensen huevada. Filtro pasivo, paso bajo. ¿Qué significa un filtro pasivo paso bajo? Según lo que hemos estudiado, que solamente deja pasar a frecuencias bajas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bueno, hay que saber cuál es la frecuencia de corte y según eso sabremos hasta qué frecuencia dejará pasar, y a partir de ahí hacia adelante qué cosas no nos dejará pasar. Entonces, tenemos nosotros un antes y un después, ¿no? Este es el espectro. Todo lo que está aquí de manera horizontal lo voy a pintar de color medio amarillo. Todo esto acá, digamos, es el espectro, el rango de frecuencia que existe, ¿ya? Las señales de radio. Entonces la frecuencia de corte me dice que está aquí en el medio. Esta es la frecuencia de corte. Entonces lo que nosotros vamos a calcular aquí es que el filtro pasivo paso bajo solamente me va a dejar pasar de aquí, todo este sector, o sea, del medio hacia abajo, solamente la parte baja, por tratar de dibujarlo de alguna manera para que se pueda entender. Esto ya lo hemos visto en la lección anterior. Entonces, lo que va a lograr este filtro es atenuar, digamos, o tener o lograr una atenuación, digamos, fuerte a este sector de acá. Es decir, el filtro lo que va a hacer es cumplir su función de manera, digamos, más intensa de la frecuencia de corte hacia adelante. ¿Por qué? Porque todo esto son frecuencias altas que a nosotros no nos interesa que el filtro los deje pasar. Por eso que la atenuación tiene que ser más fuerte en ese sector, porque no queremos que lo alto pase. Profe, entonces si se logra eso, ¿quiere decir que todo lo bajo va a pasar? En teoría sí, pero realmente en el mundo real no es así. En el mundo real lo que hace el filtro es atenuar también ese sector, pero digamos de manera un poquito más débil, ¿no? Estoy tratando de simbolizarlo gráficamente para que se entienda. Entonces, la atenuación que va a lograr este filtro para las frecuencias que están a partir de la frecuencia de corte hacia adelante, en este caso sería hacia allá, ¿no? Hacia allá sería donde está yendo la flecha, ¿ya? Esta flecha de acá sería pues una atenuación fuerte. Entonces esta frecuencia de acá va a tener una atenuación fuerte que va a lograr prácticamente eliminarlo. En cambio, para las frecuencias que están antes de la frecuencia de corte, entonces va a haber también una señal seguramente así, o más o menos así, pero la atenuación va a ser un poco más débil, es decir, se va a volar algunas partecitas nada más y lo demás lo va a dejar pasar, porque la idea es que el filtro paso bajo, teóricamente hablando, me deje pasar todo este intervalo que está antes de la frecuencia de corte. Entonces hay una atenuación para ambos extremos. En este caso sería
una atenuación débil para antes de la frecuencia de corte y una atenuación fuerte para después de la frecuencia de corte. Espero que esto se esté entendiendo. La pregunta sería, ¿cuál es la disposición circuital? ¿Qué significa disposición circuital? ¿Cómo vamos a diseñar el circuito para que esto se pueda lograr? Esa sería la pregunta. Y la segunda sería, ¿cuál va a ser la frecuencia de corte? ¿Cuánto va a ser? ¿9 GHz? ¿8 GHz? ¿Cuánto? ¿Cuál es ese dato? Bueno, vamos a inventarnos un dato por ahora para no complicarnos mucho la vida. Vamos a decir, por ejemplo, que la frecuencia de corte va a ser igual, por ejemplo, a 5.5 GHz. Vamos a inventarnos este dato, así por las huevas lo vamos a inventar. Esta es la frecuencia de corte. ¿Qué significa esto? Que en el rango de frecuencia que existe de las señales de radio de todo el espectro, del 5.5 hacia adelante, o sea 5.6, 5.7, 6, 7, 8, 10, 20, 50.000, todas esas frecuencias altas no van a pasar, y las de 5.5 hacia abajo, o sea 5.4, 5.3, sí van a pasar. ¿Cómo lo logramos en la práctica? Bueno, lo que nosotros necesitamos primero recordar es que nosotros hemos estado hablando desde un inicio de filtros pasivos RLC, resistor, inductor, capacitor. Entonces nosotros podríamos agarrar dos de estos componentes y tratar de hacer una configuración circuital. Por ejemplo, una muy conocida, muy popular es la que voy a dibujar en este momento, que seguramente tú lo vas a poder identificar. Se trata básicamente de un resistor, vamos a poner por acá una línea, un resistor, y se trata de un capacitor. Yo te pregunto, así tú que de repente tienes mucha experiencia en esto, ¿alguna vez en los diagramas esquemáticos habrás visto estos dos componentes juntos? Esa sería mi pregunta. Uno dirá, claro, profe, un culo de veces lo he visto. En los diagramas esquemáticos abundan los resistores y abundan los capacitores, ya. Pero yo no te estoy diciendo si abundan o no, es obvio que hay estos componentes. ¿Los has encontrado así de esta manera configuradas, colocadas y conectadas de esta manera? O mejor, para que se entienda, imagínate que esto es un circuito básico. Un circuito básico requiere una fuente de alimentación para que haya una señal y esta pueda circular por medio de un circuito, una trayectoria, y puedan haber componentes que tengan un comportamiento determinado. Entonces vamos a añadirle una fuente de alimentación. ¿Qué tal? Le voy a cambiar un poquito de color, solo para diferenciar. ¿Qué tal si aquí nosotros le metemos una fuente? ¿No? Una fuente, digamos, vamos a poner una fuente en DC, ¿ya? Una fuente, imagínate cualquier cosa, una fuente de 4 voltios si quieres, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a estar conectado más o menos de esta manera, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos. Ahí está. Ahora sí lo veo mejor, profe, ¿no? Este es un circuito básico. Claro, finalmente todo lo de abajo es la tierra y toda la huevonada. Ya está. Ahora sí, profe, sí me parece haber visto muchas veces esta disposición circuital. Bien, pero ¿para qué? La fuente provee una señal ¿para qué? Para que siempre haya una, digamos, una resistencia de carga que se pueda beneficiar. Una resistencia de carga es, por ejemplo, cualquier elemento que pueda consumir un circuito integrado, una lámpara, qué sé yo, un cooler, un multímetro, o sea, cualquier cosa que requiera una corriente y un voltaje para funcionar, pues va a ser una resistencia de carga. Entonces, finalmente aquí siempre va a haber alguien que se beneficia. Voy a ponerlo por acá de este color para que se pueda entender. Vamos pasito a pasito, ya después vamos a profundizar un poquito más esto. Ahí está. Esto lo voy a ampliar desde aquí nomás. Ahí está. Y quiero que sea lo más perfecto posible. Ah, este se ve más bonito. Bien, entonces lo que estoy tratando de decirte es que en ese sector alguien se va a beneficiar. Por ejemplo, yo podría poner aquí un componente X, un circuito integrado si quieres, ya para tratar de asimilarlo un poquito más. Entonces uno podría decir, ah, ya, profe, si usted me lo pinta así, ahí sí lo entiendo mejor. Hay un circuito integrado que está recibiendo una señal, pero para que esa señal pueda llegar de cierta manera al circuito integrado, necesitamos colocar un capacitor y un resistor. ¿Eso está bien? Eso está bien para empezar. Si queremos verlo así, para empezar estaría bien. Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? Lo curioso es que esto lo vamos a entender mejor si nosotros lo vemos desde otra perspectiva. ¿Cuál sería esa? Bueno, sería el de cómo es que estos componentes se van a comportar en función de la señal que estos van a recibir. Esa sería la lógica para empezar a hacer el análisis. Vamos a ver por acá
vamos a poner esto de color medio verde. Miren, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta señal que está generando un DC y que vale decir, es un DC que no es 100% perfecto, pero vamos a imaginarnos que es teóricamente perfecto? Entonces esta señal va a venir por acá, una señal de 4 voltios, y esta señal en teoría va a venir por acá y va a llegar al circuito integrado y supuestamente va a alimentar al circuito integrado de 4 voltios. Eso podría ser como para empezar, pero cuando lo analizamos desde otro punto de vista, podríamos decir, por ejemplo, espere, profe, este resistor de aquí, según la ley de la tensión de Kirchhoff que ya hemos estudiado, LTK, podría estar generando una caída de tensión y al mismo tiempo limitar cierta cantidad de corriente para que le pueda llegar algo más específico a este circuito. Imagínate que este circuito es un procesador de aplicaciones, un CPU, si quieres un AP, un UCP, como quieras llamarlo. Entonces estos circuitos son extremadamente sensibles y delicados. Ellos lo que requieren es un dato bien específico, ni un puntito más ni un puntito menos, tienen una precisión bastante alta. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que la configuración de los componentes que estén antes en las líneas tengan también, digamos, cierta precisión para que esa señal pueda llegar como lo necesita el circuito integrado. Eso sería también otro análisis si es que tratamos de aplicarle alguna ley. Sin embargo, aquí la cuestión es este amiguito de acá. ¿Por qué? Porque este capacitor hemos aprendido en lecciones anteriores que va a tener un comportamiento determinado en función de la señal que éste reciba. Hemos aprendido que los capacitores tienen una reactancia capacitiva que básicamente lo vamos a calcular por medio de una ecuación bastante básica que es más o menos el inverso de 2 veces pi por la frecuencia y por la capacitancia para poder calcular cuánto es la reactancia capacitiva. ¿Y qué cosa era la reactancia capacitiva? En términos sencillos, era la resistencia que va a presentar este capacitor, que se va a calcular en ohms, ya, para poder saber qué comportamiento va a tener este capacitor cuando le llega una señal. Entonces, rápidamente, esto nosotros ya lo hemos aprendido, que cuando le llega una señal, por ejemplo, en DC por acá, esta señal, cuando llegue en este punto, esta señal va a decir, puta, me voy por acá o me voy por acá. Ya sabemos que las señales no hablan, pero estoy tratando de representarlo. Entonces esta señal va a decir, mira, si me voy por acá, entonces yo, para saber que puedo pasar por este capacitor, yo tengo que meterme a esta ecuación. Esa es la respuesta. Acá no es que están las placas separadas y por eso no paso. No, eso son estupideces. La señal va a decir, yo, para saber si puedo pasar o no, primero tengo que meterme a esta ecuación. ¿Y a dónde se va a meter? ¿A qué parte de la ecuación se va a meter? Ya, pues, si la ecuación me dice que acá hay una variable f de frecuencia y esta celeste acá es una señal, entonces las señales pues van a tener una frecuencia. Recordemos que cuando una señal alterna, por ejemplo, alterna de un extremo a otro o de un cuadrante a otro, pues tiene una frecuencia, ya que se logra calcular los ciclos que hay en un segundo. Entonces, a partir de eso decimos, esta señal tiene 60 Hz, 50 Hz, así sucesivamente. O sea, hay una frecuencia. Cuando hablamos de DC, hemos aprendido claramente que es casi imposible tratar de encontrar e identificar una frecuencia. Sí hay, porque los DC no son perfectos, pero teóricamente no hay una frecuencia. Por consiguiente, cuando hablamos de DC, hablamos de una frecuencia cero. Entonces, en otras palabras, para que esta señal sepa si puede pasar o no, tiene que meterse en la ecuación. Y como esto es una señal, va a tener una frecuencia. Y como es una señal en DC, va a tener una frecuencia cero. Por tanto, la F que está aquí no es otra cosa más que igual a cero. Así de simple es el asunto. Entonces, si tú ya tienes esa data, tú ya puedes resolver esta ecuación, amigo. Tú que recién estás empezando, esta hueá es tan simple como multiplicar en vez de f0. ¿Cuánto es? Cualquier número multiplicado por 0 es 0, pe viejo. Entonces esta ecuación te va a decir que 1 en la reactancia capacitiva de este capacitor en función de la señal que le está llegando, que es un DC casi perfecto con frecuencia 0, va a ser 1 sobre 0. ¿Y cuánto es 1 sobre 0? Eso ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Revisa el curso de esquemáticos, es una lección donde hablamos sobre la capacitancia y los capacitores. Entonces, pues amigos, lo que vamos a encontrar aquí no es otra cosa más que
una reactancia capacitiva infinita. 1 entre 0 te da indeterminado, que es infinito. Entonces la respuesta sería reactancia capacitiva es igual a infinito ohms. En otras palabras, una resistencia infinita. Entonces, si la resistencia es infinita, quiere decir que esto de acá es resistencia igual a infinita. Y yo te pregunto, si la señal que está viniendo por arriba, que es color celeste, que está viniendo por acá, que es esta misma que había dibujado inicialmente, dice en este punto, la ecuación me va a decir si yo puedo pasar o no. ¿Qué le está diciendo la ecuación? La ecuación le está diciendo que no vas a pasar. ¿Por qué? Porque si la resistencia es infinita, nadie va a poder pasar. Es como que yo quiera caminar de aquí hasta la sala que está aquí a unos metros, pero me ponen un muro de acero. Yo nunca voy a poder pasar. Es infinito el muro, nunca voy a poder saltarlo. Por eso que la ecuación le está diciendo que no vas a pasar. No porque las placas estén separadas. Que las placas estén separadas me llega al pincho. Esa es una huevada absurda. No se trata de que las placas, no, que el capacitor, no es eso, la ecuación. Todo esto nace a partir de base matemática. Esto no se inventó de la nada y después se inventó una matemática. No, todo esto tiene base académica. Entonces la ecuación me dice que no va a pasar. Por tanto, esta señal que bajó va a volver a subir, teóricamente hablando, para que lo entiendas. Y en este punto yo voy a decir, entonces me voy para allá, pues, ¿no? Si por abajo no me dejan pasar, entonces me voy por allá. ¿Qué va a pasar entonces? Esta señal llegará por acá y finalmente se dará una vueltita y llegará aquí al circuito integrado y a este punto le va a llegar su alimentación. Eso sería lo que pasaría si es que una señal DC llega y pasa por esta configuración circuital. Sin embargo, es verdad, los DC no son perfectos y además que los DC no son perfectos, podría ser que en este circuito esté, digamos, pasando alguna señal, digamos que analógica, por decir, una señal que comienza a variar en el tiempo, por ejemplo. Entonces nosotros aquí vamos a cambiar esto por ahora y vamos a ponerlo a un costado. Y lo que vamos a hacer es colocar una fuente que nos genere unas señales que al menos alternen. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle un pequeño círculo para poder diferenciarlo. Vamos a seleccionar aquí este círculo, lo ponemos por acá, lo vamos a pintar de color, este mismo color para que se pueda diferenciar y vamos a ponerle una simbología para que se pueda entender. Entonces ahora la señal que va a proveer esta fuente va a ser una señal que va a comenzar a alternar. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a pintarlo de otro color. Mucha atención porque estamos hablando de una disposición circuital de filtro pasabajo que vamos a ver en un momento en los diagramas esquemáticos. Préstame mucha atención. Entonces, va a haber ahora una señal de color, qué sé yo, morado, lila, no sé cómo decirlo. Ya, ahora vamos a dibujarlo que la señal va a venir así. ¿Ya? Porque estamos hablando de una fuente que te genera señales que van a alternar, ¿no? Pero ojo que cuando hablamos en AC ya sabemos que van así y van así, van así y van así. Eso ya lo hemos aprendido en una lección que se llama teoría de fuentes. Bueno, vamos a dibujarlo de otra manera. La señal viene así. Ya no es un DC, ya no es el celeste. Ahora es una señal que viene por acá. Y en este punto me dice, profe, ¿y qué fue del resistor? ¿Qué pasó con el resistor cuando pasó el DC? ¿Y qué pasó con el resistor cuando pasa el AC? La respuesta es simple. Los resistores no tienen mayor relevancia en su comportamiento porque estos son lineales. Para eso tendría que explicarles otra teoría, pero su comportamiento es el mismo para AC o para DC, por decirlo así. Entonces digamos que desde ese punto de vista, hasta el momento el resistor no nos estaría ayudando mucho a cumplir el objetivo. Después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces, digamos que la señal comienza a continuar por acá. Vamos a cambiar esto de color para seguir la misma línea, ¿ya? Y ahora la señal que está ahora alternando va a llegar a este punto de aquí y se va a preguntar, ¿me voy por acá o me voy por abajo? Bueno, vamos a ver qué pasa por abajo. Se va a venir por acá abajo esta señal y cuando llegue a este punto se va a encontrar con un capacitor y va a decir, puta madre, ¿cómo hago para pasar?
un baboso podría decir, no va a pasar, profe. ¿Por qué? Porque las placas están separadas. Nadie puede pasar si las placas de un capacitor están separadas. Es que eso no es así, pe viejo. La pregunta es la misma. Si él quiere saber si puede pasar o no, él tiene que, es decir, la respuesta se la va a dar esta ecuación de acá. Es decir, si esta señal que está llegando de color medio morado quiere saber si puede pasar o no, él tiene que meterse a la ecuación también, donde está la variable de la frecuencia. Entonces, si recordamos esto, vamos a eliminar esto de acá, pues esta señal que está viniendo alternando de color morado va a tener también una frecuencia. En el anterior caso la frecuencia era 0 porque se trataba de un DC, pero en AC ¿cuánto es la frecuencia? Depende pues, podría ser no sé, 10 MHz, 32.768 kHz, podría ser cualquier frecuencia. Si yo meto esa frecuencia en un caso real, ¿no? De que tenga 36 kHz por decirlo 32 y lo meto aquí y resuelvo esta ecuación, va a haber un resultado de todas maneras y según eso nos va a decir si pasa o no pasa. Pero para explicarles académicamente esto, lo que yo estoy haciendo es irme de extremo a extremo. Si aquí ya me marcó una frecuencia 0 porque los DC prácticamente no tienen frecuencias, la pregunta sería ¿cuánta frecuencia va a tener esta señal que está alternando? Bueno, podría tener 10 MHz, 20, 30, 50. Bueno, pongamos, profe, el número más alto, pues, ¿no? Para no complicarnos la vida. Entonces estoy poniendo que tiene un valor infinito de frecuencia. Esto puede ser cualquier número, no necesariamente el más elevado. Puede ser cualquier número porque las señales que están llegando ahora ya no son DC. Por tanto, si son AC, tienen una frecuencia. Ahora, si nosotros metemos ese dato aquí a la ecuación, entonces ahora vamos a tener en vez de f, vamos a tener aquí infinito. Entonces, ¿cuánto es un número multiplicado por infinito? Simplemente es infinito. Es como que te digas, un número normal, un número, digamos, dime cualquier número, el número 100, ya. Yo tengo el número 100 en mi mente. Un número más alto que 100, 1000. Un número más alto, 1.000.000, por decir. Ya, o sea, se van elevando los números para yo saber que es más alto. Y un número infinitamente alto, es tan alto que ni siquiera sé cuánto es, pero es muy alto. Entonces no importa qué número multipliques por ese número infinito, si ella ya es el más alto, entonces tú lo vas a multiplicar un número ese infinito, va a ser más alto todavía. Entonces no importa quién se multiplique con infinito porque finalmente el número va a resultar ser siempre infinito porque siempre va a ser alto. En otras palabras, la respuesta va a ser que la reactancia capacitiva para esta señal que está llegando en AC va a ser 1 sobre infinito. Anteriormente era 1 sobre 0, por eso es que sería infinito. Ahora es 1 sobre infinito. ¿Y cuánto es 1 sobre infinito? Simplemente es un valor bastante pequeño que puede llegar hasta 0. 0 ohms si quieres, sí, pero 0 matemáticamente 0. Yo simplemente puedo dejarlo ahí y no pasa nada. Pero como estamos hablando de reactancia capacitiva, entonces estaríamos diciendo que la reactancia capacitiva en este caso es 0. En otras palabras, la resistencia de este capacitor va a ser 0 ohms. Ahora yo les pregunto, esta señal que estaba viniendo aquí con una frecuencia determinada se encuentra en este punto, ¿él va a pasar o no va a pasar? Bueno, él va a decir, me he metido a la ecuación y la ecuación me ha dado como resultado que este capacitor tiene 0 resistencia. No tiene resistencia, por tanto, si no hay resistencia yo puedo pasar tranquilamente. Por consiguiente, la señal en este caso simplemente va a atravesar el capacitor. Uno se puede volver loco y decir, pero por eso te está hablando huevadas porque el capacitor tiene placas separadas. Y es que me llega el pincho si tiene placas separadas. Me interesa la ecuación, me interesa este cálculo de acá. Lo demás me importa una mierda. No, profe, a mí me han explicado que tienen placas separadas. Entonces ándate para allá, pe viejo. Acá queremos hablar seriamente. Acá queremos hablar académicamente. Acá no me importa si la placa está separada, de costadito, saltando, si está bailando, me llega el pincho. Simplemente la señal va a pasar porque eso es lo que me dice la ecuación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta señal, cuando estuvo en este punto, se fue para abajo y ya no volvió. En cambio, la otra señal que era medio de color verde o celeste, cuando estaba en este punto, bajó, pero luego vio que no podía pasar porque había resistencia infinita, así es que subió. Entonces, si bajó y subió, es como que no pasó nada.
Es como que si bajó es 1 positivo, pero como subió es 1 negativo, 1 menos 1, 0. O sea, realmente es como que la señal en DC simplemente pasó de frente. Y es como que la señal en AC simplemente se fue para abajo. Conclusión, profe. Bueno, la conclusión es sencilla. Si nosotros lo vemos así en una sola palabra, si queremos verlo así, bueno, el DC hace que esta señal pase y el AC hace que se vaya hacia abajo. Técnicamente, ¿cómo se interpreta esto? Muy sencillo. Si nosotros queremos hablar solamente del AC, vamos a pintarlo de color verde para contrastar. El DC. El DC viene por acá y se va de frente. ¿Por qué ya no se va para abajo? Porque abajo hay una resistencia infinita, por eso que ya ni baja. Por consiguiente, lo que está sucediendo aquí es que este capacitor, que sí existe físicamente, ahí hay un capacitor, eso nadie lo quita. Que la señal no haya bajado es otro asunto. Pero ¿qué me está diciendo este capacitor? Me está diciendo que este cable que sí existe donde hay un capacitor, simplemente está haciendo que el circuito se vuelva abierto. O sea, en otras palabras, aquí vamos a poner un punto como que se ha sacado el capacitor. Es como que aquí en el medio, en este caso en concreto, no hay nada. Es como que el cable que estaba ahí abajo alguien lo ha cortado con una tijera, por eso que la señal en DC pasa por arriba, nada más. Ya ni siquiera baja, porque no hay por dónde pasar. En otras palabras, en este filtro paso bajo, una señal en DC va a encontrar, con esta configuración donde hay un capacitor, va a encontrar un circuito abierto. En otras palabras. Pero cuando hablamos de AC, el AC en este caso, lo voy a pintar de color rojo, por ponerlo así. El AC viene, vamos a pintarlo acá más chiquito. El AC viene por acá, viene, y el AC en este punto se va por abajo porque la resistencia es 0 para una señal en AC. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más bien lo que está sucediendo aquí es que cuando hablamos de AC, pues estamos hablando de un cortocircuito. Porque no hay resistencia, la resistencia es simplemente 0. O sea que para AC es un cortocircuito y para DC es un circuito abierto. Al cortocircuito, si quieres, lo puedes llamar circuito cerrado, no hay ningún problema. La cosa es que entiendas qué es lo que está pasando. Bien, eso sería la teoría básica de operación. Así estaría funcionando un filtro paso bajo. ¿Y por qué se llama paso bajo? Porque si te das cuenta, solo está pasando las señales DC, es decir, las que tienen una frecuencia 0. ¿Te das cuenta? Frecuencias chiquitas o nulas. En cambio, cuando hablamos de un AC, vamos a poner por acá, cuando hablamos de un AC, pues tiene una frecuencia alta como infinita. ¿Te acuerdas? Como infinita. Yo te pregunto, ¿está pasando? No, se lo comió el capacitor, se lo jaló hacia el ground, se lo jaló hasta la tierra. Al AC que tiene frecuencias altas no le está dejando pasar. Por eso se dice que este es un filtro paso bajo. A eso se refiere un filtro paso bajo. Solo deja pasar las señales bajas. Ahora, ceros infinitos es una forma de enseñarlo. Si tú le pones datos reales a esta ecuación, le pones a esta C de capacitancia, no sé, 20 microfaradios, a la F le pones 60.2 Hz o gigahertz de frecuencia y resuelves toda esta ecuación, te va a salir lo mismo. Una frecuencia que va a pasar pequeña cuando es DC, una señal pequeña que va a pasar cuando es DC y unas señales altas que no van a pasar y simplemente se van a ir para la tierra o para el ground. Entonces lo que está pasando acá es que el filtro paso abajo estaría funcionando perfectamente porque está cumpliendo su objetivo. Ahora vamos a hacer algunas observaciones porque esto no es tan fácil. Profe, pues usted no está hablando de diagramas esquemáticos. Ahorita vamos a entrar a los diagramas esquemáticos. Todavía no estamos en los diagramas. Ahorita vamos a entrar. Vamos a ver que todo esto se cumple. Vamos a ver más filtros. Tranquilo, esto recién está empezando. Bien, una de las observaciones podría ser, por ejemplo, lo siguiente. Que si una señal por acá, vamos a imaginarnos, una señal en AC que tiene una frecuencia determinada, vamos a hacerla más pequeñito para que no nos haga tanta bulla. Una señal viene por acá alternando
y esta señal se va a ir hacia tierra, ¿no? Eso es lo que pasaría. Entonces uno diría, profe, aquí hay un cortocircuito, ¿de acuerdo? Es un cortocircuito, la señal está circulando, va a venir por acá y esto va a seguir circulando, ¿no? En esta trayectoria, sí. Pero también hay que aprender, amigos, que existe algo llamado ley de la tensión de Kirchhoff, que ya lo hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa si este capacitor en AC se comporta como básicamente una resistencia cero? Eso quiere decir que si esto de acá abajo, mira por acá lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer aquí. Si aquí abajo, esto es la Tierra, esto es la Tierra, esto acá es la Tierra, entonces ¿cuánto hay acá? Tenemos un valor simplemente de cero, ¿de acuerdo? Todo lo abajo es cero porque es el valor mínimo de potencial eléctrico, es el punto de referencia. Todo esto es cero, toda la parte de abajo. Es como el negativo, si quieres verlo de otra manera. Bien, pero si ahora este capacitor, porque recibió una señal en AC, se convierte en una resistencia cero, quiere decir que aquí abajo, como la resistencia era cero, y ahora el capacitor también tiene resistencia cero, quiere decir que ahora el cero subió, acá es cero, acá es cero, acá es cero, y ahora todos son ceros. O sea, se creó un cortocircuito. No sé si me dejo entender. Abajo, en la parte de color verde, que es el ground, nosotros tenemos una resistencia cero. ¿Por qué? Porque abajo es el punto de referencia cuando nosotros utilizamos nuestras mediciones con nuestros multímetros. Es el ground, es como si fuera una jaula de Faraday, es como si fuera un blindaje. Entonces su potencial eléctrico es cero porque su resistencia simplemente es cero. ¿Ya? Y está bien, porque eso es el ground, es la tierra, por decirlo así. Pero cuando llega una señal en AC para este capacitor su comportamiento es bien extraño. ¿Por qué? Porque cuando le llega un AC, este lo deja pasar. ¿Por qué lo deja pasar? Porque su resistencia es cero para AC. Eso quiere decir que cuando viene una señal en AC, pues este capacitor tiene resistencia cero. Igual como el ground. Igual como el ground. Entonces quiere decir que ahora, si el capacitor es cero, es más o menos como el circuito se vuelve de esta manera. Mira, es como que el circuito ahora es así, ¿no? Es como que el circuito es así. Normalmente acá teníamos nosotros un IC, ¿no? Este es un IC. Acá nosotros teníamos un capacitor, ¿de acuerdo? Pero en AC esto no se vuelve una resistencia cero. Entonces es como que más bien este capacitor, todo esto acá es una sola línea que tiene resistencia cero. ¿Te das cuenta? O sea que abajo era resistencia cero y ahora todo es resistencia cero, un cortocircuito. Y un cortocircuito tranquilamente podría dañar a este circuito de acá. Entonces, ¿cómo logramos que eso no suceda? Porque en AC se genera un corto maldito. Ah, ya, pues, cuando nosotros recordamos la ley de la tensión de Kirchhoff, aprendimos que cuando nosotros tenemos un circuito de esta manera y tenemos otro elemento por acá y otro elemento por acá, sabemos que si nosotros le metemos 5 voltios, pues acá va a caer un poquito de voltaje, digamos que cae un volt, acá va a caer otro poquito, digamos que cae 1.5, y aquí va a caer en el último, este es el más importante, aquí va a caer todo lo que queda. Si ya se consumió 2.5 volts, entonces si la entrada es 5, entonces esto está en la obligación de comerse 2.5 volts. ¿Por qué? Porque el último se come todo lo que queda. Por ley de la tensión de Kirchhoff, por explicarlo de manera muy simple. Por tanto, a partir de aquí hacia abajo tenemos 0 otra vez, porque ya se consumió todos los 5 aquí arriba. Entonces, si nosotros logramos que llegue una señal AC por acá y se lo come, se vuelva todo en corto, pues el resistor simplemente nos está protegiendo, porque ahora esta señal aquí va a caer su diferencia de potencial o su voltaje, va a caer todo aquí porque esta es la última resistencia de este circuito. ¿Te das cuenta? Sin contar el circuito integrado, olvídate del circuito integrado. Entonces el resistor tiene un papel clave para la configuración de este filtro paso bajo. Ahora, si nosotros por algún motivo decimos, profe, a mí me llega el pincho esto, yo creo que el resistor está de más y simplemente sacamos el resistor. Imagínate, imagínate si nosotros sacamos el resistor. Imagínate que esto se vuelve así, lo vuelvo plano. Ahí está, todo planito. Ya no es resistor, lo hemos sacado. De hecho, vamos a pintar por acá. Vamos a pintarlo de este color también, digamos de este color, por acá, ahí está. Es como que acá solamente hay un cable, ya sacamos el resistor. Acá sigue viendo el capacitor, ojo, el capacitor sigue estando acá,
Solo que como es un AC, se ha vuelto un corto. Y si se vuelve un corto y no hay ningún resistor, todo esto entra en corto. Hasta mi misma fuente entra en corto. No tiene ningún sentido. Es por eso que desde esos dos pequeños análisis que hemos hecho, digamos que el resistor es fundamental. Además que cuando nosotros resolvemos ecuaciones para conocer la frecuencia de corte de un circuito o un filtro cualquiera, entonces necesitamos un valor de la resistencia para que se pueda calcular. Porque si no metemos un valor resistivo, no se va a poder calcular todo, nos va a salir cero. Así es que mucho ojo con el resistor. Profe, ya entendí que es un filtro paso bajo. En la realidad, en el mundo real, en los diagramas esquemáticos, ¿eso existe? Obvio, soy viejo. Yo no te voy a venir aquí a enseñar huevadas. Vamos a buscar el primero. A ver, vamos a buscar el primer filtro. Esto es la configuración de un filtro, digamos que paso bajo, que contiene un resistor y que contiene un capacitor. ¿Ya? Vamos a ver entonces por acá. Vamos a buscar uno de ellos por acá. Miren aquí. Acá nosotros tenemos un procesador de aplicaciones, un System on Chip, o un System on a Chip, o un System en Chip, ¿no? Un procesador si quieres. Bien, sabemos que tiene muchas líneas, muchos puertos, es otra historia y hablaremos en otro momento. Me interesa esto de acá, me interesa esto. Mira lo que tenemos por acá. Acá tranquilamente nosotros podríamos encontrar que hay sencillamente un filtro paso bajo. Aquí está el filtro paso bajo. Podríamos decir que si viene una señal en DC, va a pasar por aquí y en este punto me voy por acá o me voy de frente. Como soy un DC, entonces mi frecuencia es igual a cero y por consiguiente la reactancia capacitiva es infinita. Así es que no me conviene irme por abajo, así que mejor me voy de frente y aquí no pasó nada. Pero si viene, por ejemplo, una señal en AC o viene por acá una señal un poquito que está variando, en este punto dirá, ¿me voy por abajo o me voy por arriba? A ver, ¿qué pasa si me voy por abajo? Como yo soy una señal que tiene una frecuencia, mi frecuencia tiene un valor. No sé cuánto, pero tendrá un valor. No sé, 60 GHz, ejemplo, nada más. Como yo tengo una frecuencia, yo voy a meter ese dato a la ecuación de la reactancia capacitiva y me va a salir un valor muy pequeñito, por tanto yo voy a poder pasar por acá tranquilamente haciendo un cortocircuito para señales que están alternando. Entonces solamente me dejó pasar las señales bajas como el de color verde y no las de las que están de color azul. Eso, como puedes ver, se cumple en la realidad. Vamos a ver otro caso por acá. Este es el diagrama esquemático, por si acaso, de un iPhone 12 Pro Max, ¿ya? No es cualquier diagrama de un telefonito escondido, no. Busca un diagrama esquemático de iPhone 12 Pro Max, búscalo en cualquiera, siempre lo vas a encontrar. ¿Qué tenemos por acá? Lo mismo, solo que la forma cambia, que ahora está de otro lado. Mira lo que tenemos por acá. Tenemos un resistor por aquí y tenemos un capacitor por acá. Esto simplemente nos está diciendo que la señal es así, ¿no? Es más o menos, perdón, vamos a dibujarlo bien. Es más o menos, mira, voy a dibujarlo de otra manera para que lo puedas entender. Esto lo voy a pintar de blanco, no sé hasta dónde se está viendo, creo que hasta acá. Ya, mira, más o menos lo voy a pintar para que lo veas como lo hice en la parte teórica. Esto es como si fuera la fuente de alimentación, ¿ya? Y esto es como si fuera toda la Tierra, ¿ya? Y este es este punto aquí donde la señal decide. Entonces la señal viene por acá, en este punto se va de frente porque es un DC, debido a que para un DC abajo la reactancia capacitiva es igual a infinito ohms, por tanto ni siquiera va a irse hacia la parte de abajo, sino simplemente se va a ir de frente. Busquemos en otro sector, por ejemplo en radiofrecuencia, vamos a ver si encontramos otra disposición circuital. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos en radiofrecuencia, ya en una antena superior de este teléfono, la misma configuración circuital. Vamos a seleccionarlo nada más para que veas que en el mismo diagrama esquemático seguimos encontrando más componentes que están cumpliendo la función de un filtro paso bajo con un resistor y un capacitor. Busquemos otro por acá. Este es el XR2705 en el mismo modelo, en el mismo iPhone 12 Pro Max. Tenemos por acá lo mismo, mira, está entrando hacia este circuito de aquí, que es las antenas de diversidad.
tenemos por acá, miren esto de aquí, tenemos la misma disposición circuital del resistor y el capacitor. Esto no es casualidad, esto es un filtro paso bajo con un resistor y un capacitor. Eso es lo que yo quiero que a partir de ahora empieces a notarlo. Vamos a buscar otro por acá, de repente un poquito más, con una forma distinta. Vamos a ver si lo encontramos acá buscándolo. Acá está, mira lo que tenemos por acá. De repente uno lo puede ver de otra manera. Profe, está de costadito. O sea, tú quieres que sea igualito, como ya te lo he explicado. Es lo mismo. Es como que acá nosotros tenemos la fuente. Vamos a pintarlo esto de blanco para que se pueda entender, ¿ya? Vamos a hacer una simulación. Vamos a imaginar que este de acá no existe. Vamos a eliminarlo. Este no existe, ¿ya? Y esto vamos a eliminarlo hasta acá. Ya, más o menos la cuestión sería de la siguiente manera. Nosotros tenemos una fuente por acá. Ya, esto acá es la tierra, ya, esto acá es el circuito y este es el resistor. Y acá está el capacitor, mira, ¿ves? Y aquí está el punto para generar la salida. Entonces podríamos decir que en este caso está saliendo una señal por acá y si esta señal está alternando, bueno, en este punto simplemente se va a ir de frente porque para una señal en AC la frecuencia va a determinar y va a calcular que en este caso la ecuación de la reactancia capacitiva me va a dar un resultado con resistencia cero, por eso que simplemente esto va a circular como si hubiera un cortocircuito. Mira cómo podemos encontrar esta disposición circuital en el mundo real. Esto no es como que un resistor, un capacitor, no es así, esto no apareció mágicamente de la nada. Claro, alguien podría decir, profe, pero ese es iPhone y Android, viejo, es la misma huevada. Mira, vamos a buscar por acá, este es un Samsung A51. Vamos a buscar un resistor por acá. Es que este es electrónica, esto olvídate, sácate de la cabeza que el celular y la puta madre. Vamos a ver por acá si encontramos a una disposición. Acá tenemos una, mira. Mira lo que tenemos acá. Ahí está, mira. Lo mismo, tenemos por acá, mira, este es un VDD, una señal de potencia. Entonces podríamos tener nosotros por acá una fuente que viene por acá y este es el ground y este ground va con el ground de aquí abajo. ¿Te das cuenta? Entonces la señal viene por acá, por aquí arriba y acá se genera este filtro paso bajo. Si es un AC, vamos a pintarlo por acá. Si es un AC, simplemente la señal viene por acá, ¿no? Y se va de frente como un corto. Pero si es un DC, la señal viene por acá y en este punto ni siquiera baja a ver el capacitor de frente, le va a dar una señal estable de 1.8 volts a este circuito. Entonces, como puedes ver, no es una cuestión de iPhone ni de Android, sino es un tema de electrónica. Vamos a seguir buscando porque quiero que esto quede lo más claro posible. Veamos por acá, miren. Acá tenemos nuevamente la misma disposición circuital. Seguimos en el Samsung A51. Aquí está. Este es lo mismo. Olvídate de ese diodo. Míralo de esta manera para que lo entiendas mejor. Ahí está. Esta es la señal AC que viene por acá. Y en este punto se puede ir acá si es AC se ve en corto. O si es DC simplemente se va a ir de frente. Como puedes ver, amigo, esto se cumple en todo. Yo puedo seguir buscando, o sea, vamos a seguir encontrando más filtros paso bajos porque están por todos lados. Mira lo que tenemos por acá. Acá tenemos otra vez en otro circuito, en el U6005, Samsung A51, lo mismo. Imagínate que acá está la fuente, esta es la fuente de acá y esto es el ground que está conectado por acá. Entonces la señal va a venir por aquí, viene por acá y en este punto dirá, me voy para abajo o me voy de frente. Si soy AC me voy por abajo, si soy DC me voy por acá y entra a este puerto IN. Como puedes ver, amigo, los filtros paso bajos, entendiéndolo desde atrás, desde la teoría, nos ayuda a que cuando nosotros veamos los diagramas esquemáticos, ya no vamos un resistor, un capacitor estará filtrando. Los picos, huevadas así, ¿no? El resistor, ¿no? Limita la corriente. No, viejo. Todo tiene su porqué, todo tiene su explicación. Entonces, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, profe, si ese filtro está trabajando bien? Con un generador de funciones, inyéctale una señal
y trata de capturar en su salida qué tanto está variando en el tiempo para saber si su comportamiento es ideal o no, y así sabemos si el filtro está funcionando. Para eso hay que saber cuánto es la capacitancia, cuánto es la resistencia. Utilizamos una ecuación que es la ecuación de la frecuencia de corte de filtro paso bajo, que no te lo he enseñado todavía, lo enseñamos más para las lecciones premium, pero haciendo esos cálculos podrías tú resolviendo matemáticamente si un circuito está funcionando o no. Yo no sé de dónde chucha sacan de que la teoría no sirve para nada, que la teoría sin práctica no es nada. ¿Cómo chucha vas a medir si no tienes clara esta teoría, pe viejo? Déjate de huevadas. Ya sácate ese chic de la cabeza. Si algo yo critico es que la comunidad, por decirlo entre comillas así, les cuesta desaprender. Aprender quizás sea fácil. Viene un baboso por ahí a cantarme pajaritos y otro baboso escuchando, ah, sí es la huevada, ¿no? La babosada que está hablando, ¿no? Profe, pero tiene 300 personas en el en vivo y a mí qué chucha me importa esa gente. A mí lo que me importa es el fondo. Entonces lo que uno tiene que hacer es hablar con conocimiento de causa, con estudios, no con huevonadas de lo que uno cree que es. Lo que hemos aprendido, amigos, simplemente es un tipo de filtro paso bajo. Esto de acá, todo esto de acá que hemos estudiado, es un filtro paso bajo llamado RC. Filtro paso bajo RC. Lo voy a poner por acá. Filtro pasivo paso bajo RC. Ahí está. Bueno, le quito el RC porque abajo ya está. Esto es lo que hemos aprendido. La lección se llamaría filtro pasivo paso bajo RC tranquilamente. He omitido la ecuación de la frecuencia de corte para no complicarnos más, pero esa es la explicación. Sin embargo, amigo, eso no es todo. ¿Qué sucede? Mira, sigamos. ¿Qué sucede? Mira, aquí en la parte de abajo yo voy a hacer otra gráfica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos una disposición circuital de la siguiente manera? Vamos a ver si esto se está viendo. Lo que pasa es que a veces... así se está viendo. Ya, creo que es más chiquito por acá. Se me fue todo. Ya, ahí. Tenemos esta fuente aquí. Mira, acá te vas... Mira, después de esto viene una huevada que te va a cagar la cabeza. Préstame atención, no te duermas, te va a cagar la cabeza, estoy seguro. Acá tenemos una disposición circuital. Pero en vez de poner un resistor, por ejemplo, yo podría poner un inductor. Y el otro componente podría ser, por ejemplo, un resistor. Mira lo que vamos a hacer ahora. Todo lo de abajo es tierra, ¿de acuerdo? Acá tenemos una resistencia de carga, que puede ser cualquier elemento que se beneficie de este circuito. Vamos a ver aquí un diagrama esquemático. Vamos a buscar el L1601. Vamos a buscar por acá. Ahí está. Miren lo que tenemos acá. Un inductor y un resistor. ¿De acuerdo? Lo he tratado de dibujar lo más parecido posible. Bien. ¿Qué sucede ahora con esta configuración, profe? ¿De qué quiere hablarme? Mira, vamos a hacer acá la explicación. ¿Qué pasa si una señal AC viene por acá? ¿Cómo se va a comportar este inductor? Esta señal en este punto va a decir al inductor, oh viejo, ¿puedo pasar o no puedo pasar? El inductor le va a decir, ¿y a mí qué chucha me preguntas? Pero la señal le va a volver a decir, pero ¿cómo que a qué chucha le pregunto? Si yo quiero avanzar y el único huevonazo que está frente a mí eres tú, el inductor. Y el inductor le va a contestar, eres un imbécil, porque yo no tengo por qué decirte si tú puedes pasar o no. Tú lo que tienes que hacer es ubicar tu frecuencia y meterlo a la ecuación nuevamente. Esa es la respuesta. Entonces aquí abajo el inductor le va a decir, mira, la ecuación es la siguiente. Si tú quieres saber cuánta reactancia inductiva, porque estamos hablando de un inductor, digamos, existe en este componente para la señal que tú estás trayendo, bueno, tienes que resolver una ecuación que es 2pi por la frecuencia por la inductancia. Esta es la ecuación que tienes que resolver. Ah, chucha, entonces esta señal que está viniendo por acá en AC, lo que va a hacer en este punto es decir, ¿cuánta frecuencia tengo? 20 GHz,
10 GHz. ¿Cuánta frecuencia tengo? No sé, puede ser hasta infinito. Ya, entonces este dato hay que meterlo aquí a esta ecuación y será la ecuación que me dirá si paso o no paso. Como es infinito para este fin de académico para la clase, acá sería infinito. Y todo número no importa cuánta inductancia haya, multiplicado por infinito será infinito, 2pi por infinito será infinito. La respuesta es que la reactancia inductiva para este inductor va a ser de infinito ohms para una señal que tiene una frecuencia alta, o sea, en otras palabras, para una señal AC, por tratar de explicarlo de esa manera. Ah, ya. Entonces la ecuación me está diciendo que para este inductor esta señal AC simplemente no va a pasar. Pasará un poquito, sí, si le ponemos un número real a esa frecuencia y un número real a la inductancia para resolver esa ecuación, sí. Pero van a pasar señales muy bajitas. Si tú sigues aumentando la frecuencia tanto como infinito, ese inductor no va a dejar pasar nada. Por consiguiente, el inductor para una señal en AC se comporta como una resistencia infinita. En otras palabras, este inductor de aquí lo que hace para esa señal AC simplemente es lograr que se rompa el cable. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros metemos una señal AC por acá, no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque aquí hay un corte. Es como que con una tijera vinieron y cortaron este cable. Es decir, hay una resistencia infinita. Por eso que el AC nunca va a poder pasar. Pero ¿qué pasa si metemos un DC, por ejemplo? Ah, y ahí la cosa cambia. Si metemos una señal de repente un poquito más atenuada, por decirlo de alguna manera, vamos a pintarlo acá de color verde. Ah, me pintó todo el fondo de color verde. Vamos a ponerle acá una señal, por ejemplo, en DC que viene por acá. Pues esta señal le va a preguntar al inductor si puede pasar o no. No, ya no, porque ya sabe. Lo que va a hacer es utilizar la ecuación que está abajo. Entonces esta señal va a decir, yo soy un DC. Por tanto, como yo soy un DC, mi frecuencia es igual a 0. Entonces yo lo que voy a hacer es meter este dato a esta ecuación. Ya no es infinito, ahora es 0. ¿Cuánto es cualquier número multiplicado por 0? 2pi por 0 es 0. La inductancia, sin importar qué valor tenga por 0, es 0. Por tanto, para una señal en DC, la reactancia inductiva es igual a 0. En otras palabras, una resistencia igual a 0 ohms. En otras palabras, un cortocircuito, viejo. Entonces, la simbología en este caso, que me va a permitir entenderlo mejor, es que para una señal en DC simplemente este inductor desaparece y es más bien como si aquí, en vez de que haya un inductor, es como que aquí más bien hay un cable. Es como que aquí nunca hubo nada. Por tanto, esa señal en DC lo que va a hacer es simplemente con total tranquilidad pasar por acá. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a suceder. En otras palabras, un inductor para DC se comporta como un cable en cortocircuito. Eso es un cortocircuito. No es un positivo con un negativo. Eso son estupideces. Un cortocircuito es una conexión con una resistencia 0 o muy cercana a 0. Y eso es lo que está pasando ahí. Entonces, conclusión. Las señales AC no pasan, pero el DC sí pasa. ¿Y DC qué cosa es? Frecuencias chiquitas. En otras palabras, las señales bajas son las que van a pasar y las señales altas son las que no van a pasar. Conclusión. Esto de acá también es un filtro paso bajo. Profe, el resistor, ya te expliqué anteriormente, aplica la ley de la tensión de Kirchhoff y además si aplicas la ecuación de la frecuencia de corte vas a encontrarle un mayor sentido. Es por eso que si nosotros nos vamos por acá, podríamos decir también que aquí estaríamos encontrando también un filtro pasivo paso bajo que tiene un inductor y que tiene acá un resistor. Esta es la disposición circuital. No está ahí de la nada, no apareció de la nada. Profe, un inductor, hay que medir continuidad para ver si el cable está bien. Eso son estupideces, viejo. Es parte de las mediciones absurdas que a veces hacemos para hacer ciertos cálculos y ciertas interpretaciones. Es correcto eso, pero no es todo. Sal de esa mierda para que veas mejor las cosas en un panorama más amplio. Ese es el fin de este curso de interpretación de esquemáticos. Sin embargo,
yo siempre voy a decir la palabra. Sin embargo, cuando hablamos de este filtro que tiene un inductor y que tiene un resistor, pues ya no podemos decir que se trata de un filtro pasivo paso bajo RC, sino estamos hablando de un filtro pasivo paso bajo. La C ya no, porque ya no hay un capacitor, sino más bien hay un inductor. Por tanto, es un filtro pasivo paso bajo RL. Eso es todo, profe. Lamentablemente eso no es todo. Por ahí, algo que vamos a estudiar más adelante, quizás, ojalá que nos alcance el tiempo en otras lecciones. Por ahí, ¿te habrá pasado alguna vez, por ejemplo, que abres un diagrama esquemático y tienes un problema de encendido? Ah, problema de encendido, hay un protocolo, ¿no? Señal principal, secundaria, hay que medir las salidas box y todas las huevonadas. Ya, está bien esa huevonada, está bien, me parece bien, es la parte técnica ya, ¿no? No es nada que tiene que ver exactamente con la académica, ni con la ingeniería, ni nada, pero bueno, eso es parte de los protocolos, o sea, no, tampoco uno se va a intentar aquí querer pasarse de pendejo, ¿no? Simplemente está bien. El tema es el siguiente. Mira lo que tenemos acá. Cuando nosotros analizamos un PMIC, por ejemplo, nosotros conocemos, esto se lo voy a explicar después, pero vemos que hay un inductor y uno dice, ah, bueno, cuando en un PMIC encontramos inductores, estamos hablando que estas son las salidas box, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos capacitores, como por ejemplo, por acá supongo que habrá, a ver, déjenme ver acá, este es el PMIC, acá por ejemplo, ¿no? Ah, pero cuando en las salidas vemos o capacitores o simplemente no vemos inductores, estamos hablando básicamente de lo que son las salidas LDOs del PMIC, ¿no? Estas cositas las vamos a explicar después, no se preocupen. Básicamente el PMIC es el administrador de energía, ¿no? El administrador de potencia de un teléfono. Bien, lo que voy a hacer aquí es, voy a salir de esto y voy a irme a FontTool 360. Vamos a abrir aquí Samsung, cualquier modelo realmente no hay ningún problema acá. Vamos a abrir, no sé, por ahora tenemos estos modelos, y vamos a implementar más modelos. Vamos a abrir este Samsung A72. A ver, cuando uno ve físicamente un administrador de potencia, por ejemplo este de acá, uno ve un PMIC y uno dice, ah, ya entendí. Entonces el administrador de potencia tiene unas salidas llamadas salidas box. ¿Por qué? Porque simplemente este amiguito de acá tiene unas salidas por acá con unos inductores, ¿no? Esto es más o menos lo que uno aprende, comienza a hacer sus mediciones y está bien todos los protocolos, o sea, no estamos cuestionando por ahora eso, en otro momento lo vamos a cuestionar porque hay unas cositas también hay que añadir. Esto sería más o menos físicamente lo que estamos viendo en el diagrama esquemático. Entonces, cuando nosotros vemos inductores, estamos hablando de, voy a cambiar por acá un momento la pantalla, estamos hablando de lo que son PMIs con salidas box, por decirlo así, ¿no? Que tienen unas salidas dinámicas de corriente que vamos a estudiar después. Pero eso no es el punto. Eso no es el punto. No solamente Android lo tiene, sino obviamente también lo tiene iPhone, ¿no? Si nosotros revisamos, buscamos cualquier circuito que se encargue de administrar potencia, seguramente vamos a encontrar lo mismo. Un inductor o muchos inductores. Acá está, por ejemplo, ¿no? Este es un PMU del modem, ¿no? Acá está, para señales baseband. Ya, acá está. Acá tenemos otro ejemplo clarito. Tenemos por acá, mira, lo voy a pintar aquí para que puedas ver. Tenemos aquí una especie de PMIC, ¿ya? Tiene su salida por acá, por este inductor, ¿ya? Y acá vamos a encontrar normalmente, como en la parte de aquí abajo, vamos a encontrar siempre un capacitor, ¿de acuerdo? Y esta señal continúa. En la que arriba también, solo que seguramente está continuando la página. Acá abajo igual, un inductor y luego por acá un capacitor, ¿no? Y así sucesivamente. Es una configuración circuital bastante conocida. Pero ¿qué sucede, amigos? Bueno, te cuento. Aquí también estamos hablando de un filtro pasivo paso bajo. También. ¿Por qué, profe? Mira, esto es muy fácil de entender cuando tienes clara la teoría. Este inductor de acá, tú ya sabes que se comporta como una resistencia dinámica. ¿Cómo es eso? Claro, pues, si viene una señal AC, yo te pregunto, ¿lo va a dejar pasar? Teóricamente no lo va a dejar pasar, pero realmente va a dejar pasar solo una parte.
¿Por qué? Porque parece que meterle datos reales a las ecuaciones para poder hacer los cálculos exactos. Pero cuando viene un DC, o sea, cuando viene, por ejemplo, una señal así en DC, entonces este más bien se va a comportar como una resistencia cero y va a dejar pasar la señal simplemente. En otras palabras, el inductor se está comportando como una resistencia en función de la señal que éste recibe. Si eso es así, nosotros podríamos decir también, con todo lo que hemos aprendido, lo siguiente, que por ejemplo, si finalmente este inductor es como una resistencia variable y aquí hay un capacitor, yo podría decir que este circuito que está aquí simplemente es lo mismo que dibujar esto de acá. ¿Sí o no? Si finalmente el inductor se comporta como una resistencia, esto acá sería una resistencia, un resistor. ¿Y esto qué cosa es? Es un RC, un filtro pasivo paso bajo RC, con un resistor y con un capacitor. Y eso lo hemos visto por acá, cuando comenzamos a ver por acá, al inicio, esto de aquí, el resistor y el capacitor. Eso es lo que hemos estudiado. Igualito pasa en Android, todo es la misma huevonada. Acá si nosotros vemos, este Samsung A51, lo mismo. Acá tenemos un inductor que tranquilamente puede tener una equivalencia como un resistor, y luego esta señal pasa por acá y esta es su salida, ¿no? Pero mira lo que tenemos acá, un capacitor. Entonces nosotros podríamos redibujar este diseño y decir que este es un resistor y este es un capacitor y esta es la salida. O sea, un filtro pasivo paso bajo y RC. ¿Te das cuenta que los filtros pasivos están por todos lados? Esto como circuito de equivalencia podríamos decir que finalmente esto de acá, que es normalmente un BOC como nosotros lo conocemos, realmente es un filtro, es lo mismo que decir esto de acá, que es un filtro pasivo, paso bajo, RC. Sin embargo, no es un resistor, pues, sino habría un resistor ahí. Este filtro pasivo paso bajo también existe. Este filtro pasivo paso bajo, en este caso, se va a llamar, que tiene un inductor y tiene un capacitor, el filtro pasivo paso bajo se llamará LC, de inductor y capacitor. Mira qué interesante, viejo, es cuando hablamos de filtros. Filtros no es filtro. Profe, yo he visto en iPhone filtros FL. Esos son huevadas. Filtro, profe, lo que filtra señales. Esas son estupideces. Hablemos ya seriamente. Eso es un filtro pasivo paso bajo. RC, LR y LC, RL y RC. Nuevamente, RC que fue el primero, luego es LC y luego es el LR o el RL si quieres, que venía un inductor y un resistor que venía, digamos, conectado a un extremo a ground. Hay algo que no he tocado, que son las ecuaciones de las frecuencias de corte. Esas lecciones son varias, las voy a dejar para las lecciones premium, porque este curso de diagramas esquemáticos va a estar próximamente en nuestra plataforma de ingreso directo, de acceso libre, pero las lecciones premium van a estar bloqueadas solamente para los que compren los cursos premium de esquemáticos. Y ahí vamos a hablar de las ecuaciones de frecuencias de cortes y vamos a hablar de los otros filtros, el paso alto, el pasabanda, el rechazabanda. Todo eso está en los teléfonos, todo eso está en los diagramas esquemáticos. Solo que los desconocemos porque en la comunidad creo que nadie lo enseña. Por ahí creo que vi a alguien por ahí, prácticamente nadie. Es momento de profesionalizarnos. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.